José Sancenón, químico, pero ahora va a ejercer de historiador. Historiador, periodista, cronista, y además va a tocar un tema que para nosotros es pues puro encanto. La línea de Valencia, de Puerto de Sagunto, perdón, me confundía con el centro de Aragón. Del Puerto de Sagunto a Ojos Negros es una pasada por una línea que para mí es una proeza de una persona, Ramón de la Sota y Llano, que tiene claroscuros, pero un personaje importantísimo que siendo vasco del PNV y siendo de la estirpe importante, no se le ocurre más que dentro de sus negocios, sobre todo navieros y de buscadores, porque eran buscadores de yacimientos, le llamaban criaderos las minas, ¿no? Los criaderos de mineral. Y él, su tendencia era a exportar, obviamente, y casi siempre a Inglaterra. No obstante, le nombraron Sir al cabo de unos años. Pero sobre todo, teniendo en Guadalajara estas concesiones, que ya las tenía compradas, ¿cómo en vez de llevárselo hacia arriba no se lo trae por el Valle del Palancia, se lo trae al puerto de Sagunto, un puerto que tenía que construirse, que tenía que hacerse el embarcadero, que tenía que hacérselo todo? Y yo creo que es un caso único, pues si no en el mundo, en Europa seguro. Una persona que se construya 204 kilómetros de línea con el coste que tenía eso, y además, según dicen, después de unos pocos años de tener unas relaciones con el Central de Aragón y no haber llegado a acuerdos, que lo explicará él, por unos céntimos, y entonces se construye su propio ferrocarril para llevar en paralelo a otra línea que acababan de inaugurar, para llevar un mineral y para exportarlo. Pero es que encima se mete en la Primera Guerra Mundial a hacer una siderurgia también en una zona que era una llana, una playa llana y Monda y Lironda, y encima se mete en los negocios de hacer continuamente el giro de la península cuando va trayendo el carbón y se está llevando el mineral, porque obviamente el mineral había que llevárselo a Inglaterra dando toda la vuelta a la península. Bueno, pues para mí es un genio, y hace muy poquitos años que le han, eso lo dirás tú también, me imagino, que le han puesto el nombre en una plaza, que ya tocaba, y creo que es para nosotros pues un orgullo. Lamentablemente después, bueno, toda la cronología creo que más o menos la conocéis. Después se trasvasó el mineral a la vía ancha con unos trenes fabulosos, con 4 locomotoras, 2 en cabeza y 2 en cola, haciendo los mayores trenes mineros que ha conocido Renfe, y luego pues nos quedamos en nada. Hace unos poquitos años, prácticamente en el 87, o sea que hace pues unos 40 años o 30 y pico. Y nada más. Ya no te cuento nada más, que todo lo demás ya lo Sí, sabes tú. ya les has contado la historia, ya me has hecho un spoiler. Total, total. Bueno, pues como dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro. A ver, del ferrocarril Ojos Negros Sagunto. El ferrocarril Ojos Negros Sagunto es un ferrocarril que se construyó a principios, muy principios del siglo XX, desde las minas de Ojos Negros hasta el puerto de Sagunto, con el único objetivo de bajar el mineral de aquellas minas y en Sagunto embarcarlo para la exportación. Bueno, aquí más o menos conocéis todos por dónde caen los Ojos Negros, pero Ojos Negros, además, el nombre del pueblo, el nombre de Ojos Negros viene porque en la montaña aparecen de vez en cuando yacimientos de hierro, y es lo que... Y de ahí viene que se llame Ojos Negros, porque se ven pues esto, los agujeros negros que aparecen o que aparecían en la montaña antiguamente. Es una zona que se explotaba el hierro desde la antigüedad, desde la Edad Media, pero hasta final del siglo XIX que se interesa la burguesía vasca. La burguesía vasca iba explotando lo que eran las minas de hierro, sobre todo de Vizcaya y también de Cantabria,
Pero bueno, llega un momento que allí ya prácticamente tienen todas las minas vistas, ellos han ganado dinero con aquel mineral y con su industria, y deciden ir a buscar mineral ya a zonas más lejanas. Y no sé de qué manera se enteran que en Teruel hay unos yacimientos mineros que no están siendo explotados, compran o arriendan el coto minero y construyen una compañía que servirá para la explotación. Y esto, bueno, son dos personas, son Ramón de la Sota y Eduardo Aznar, son primos hermanos entre ellos, y ellos ya son propietarios de una naviera al menos y de varias empresas en Vizcaya. La compañía comienza el 3 de septiembre de 1900, prácticamente con el siglo. Los promotores son Ramón de la Sota y Eduardo Aznar, y hay un accionariado donde participa cierta cantidad de personas, la mayoría de ellas son residentes en Vizcaya o en Cantabria. Arriendan el coto minero en realidad no es propiedad de ellos, sino que lo arrendaron, y tienen un objetivo que es extracción y venta del mineral, exportándolo principalmente a Inglaterra, que es el máximo consumidor de hierro en aquel momento. Entonces, se plantean cómo hacer la extracción del hierro. El primer pensamiento sería, pues bueno, si ellos tienen negocios en Bilbao ya todo en la infraestructura minera y ya siderúrgica, pues llevarse el mineral a Bilbao. Pero llevarse el mineral a Bilbao son muchísimos kilómetros de ferrocarril y no es práctico. Con lo que deciden buscar una salida al mar por el Mediterráneo, que les queda mucho más cerca. Entonces, los destinos posibles son varios lugares, desde Vinaroz hasta el puerto de Valencia, a través de varios recorridos por tierra. Se plantea puerto de Castellón, puerto de Burriana, puerto de Valencia, puerto de Vinaroz. No existía Sagunto, pero plantean como alternativa construir un embarcadero en Sagunto. En ese momento tienen que la Compañía Central de Aragón está construyendo una línea de ferrocarril entre Calatayud y Valencia, y ellos tienen el dilema de si contratar a esta compañía, que todavía no había terminado de construir el ferrocarril, o construir un ferrocarril propio. En un primer momento ellos calculan que están a 185 kilómetros del mar. Después, evidentemente, para respetar las pendientes, han de hacer un recorrido más largo que llegará a los 204. Y se plantean las alternativas, que era el Central de Aragón, siguiendo la tarifa oficial, les propone pues 6,75 céntimos por kilómetro y tonelada. Y ellos, que se plantea que con su propio ferrocarril, asumiendo los costes, le saldría a 3,4 céntimos. O sea, no es el céntimo que se suele decir, es prácticamente el doble. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando se habla por un céntimo pensando en los precios de ahora, y un céntimo en el año 1900 era dinero. Era dinero. Y esto supone un ahorro de 8 millones de pesetas al año. Con lo cual, en 3 años se amortiza lo que es la construcción del ferrocarril y la construcción del embarcadero. Entonces, en junio de aquí en esta pantalla presento un poco lo que son, cómo iban evolucionando una compañía y la otra, ¿no? En 1901 ya presentan el proyecto al Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio, vamos, lo que hoy serían 4 ministerios, entonces estaba en uno. Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Creo recordar que, no ahora, sino desde ya hace años, estos son 4 ministerios distintos. Eso es en junio. En agosto, por fin, Central de Aragón termina la línea. Bueno, termina la línea, no, enlaza Camín Real con Sagunto. Aún les queda por enlazarla con Valencia. En enero de 1902, las Cortes ya aprueban que se pueda otorgar la concesión del ferrocarril minero.
Del ferrocarril minero no, del ferrocarril económico, porque eran normativas distintas. Y hasta 2 meses después, hasta marzo, no enlaza Central de Aragón, Sagunto con Valencia. Y para hacernos una idea de el entusiasmo con que empezaron, solamente en 1902 habían comprado ya 162 kilómetros de terreno para construir la línea y además para las canteras y terrenos en la playa. Aquí en el plano podéis ver las distintas opciones que hay de puertos y el lugar donde están las minas, allá en el interior. Se fueron rápidamente descartando alternativas. Por ejemplo, Vinaroz, se trataba de avanzar directamente hacia el este, pasando cerca de Utrillas, de ahí cerca de Morella y llegar a Vinaroz. Era un trayecto atroz. Otra alternativa que se planteaba era ir a Teruel, como Teruel está a orillas del Turia, pues bajar por las orillas del Turia y llegar a Valencia. Pero no tenían en cuenta la dificultad orográfica que hay en la zona sur del Rincón de Ademuz, lo que es Santa Cruz de Moya, Aras de Alpuente, bueno, Aras de los Olmos, que le han cambiado el nombre. Con lo cual quedaban las alternativas de seguir el río Mijares e ir o bien a Burriana o bien a Castellón, y Burriana fue descartado rápidamente porque el puerto de Burriana entonces no tiene nada que ver con el puerto actual, era un puerto muy reducido. Y la otra alternativa era bajar por el río Palancia hasta Sagunto o alargarse hacia Valencia. Y además en cada una de estas alternativas se planteaban si seguir el margen derecho del río o seguir el margen izquierdo. Al final acabaron acoplándose a seguir el río Palancia y además ir por el lado sur del río, que es el trazado que ya había elegido el Central de Aragón. Y esto le planteaba un problema, y es que el mejor recorrido ya estaba ocupado por la otra línea. Entonces, definitivamente construyen un ferrocarril de ojos negros a la playa de Sagunto. El ferrocarril será de ancho métrico, emplean un carril de 32,5 kilos, con traviesas de roble de 2 metros, separadas 0,80. Todo esto, a ver, estos datos son para comparar un poco con lo que tenía Central de Aragón. Central de Aragón había empleado traviesa metálica. No voy a decir si es mejor o es peor, pero el caso es que hoy en día no hay traviesa metálica en ninguna parte y la traviesa de roble se ha seguido usando muchos años. Empleaba vía de 31 kilos, por poco, pero es más ligera, y las traviesas estaban separadas 90 centímetros. Bueno, traviesa más separada pues es menos capacidad de carga. Y aquí vemos que, bueno, que realmente la vía que plantea el ferrocarril Ojos Negros Sagunto es una vía más sólida que la que estaba construyendo Central de Aragón. El kilometraje comenzará en las minas. Esto, bueno, en muchas ocasiones se habla de recorrido ascendente en sentido kilométrico, con lo cual, en sentido geográfico, el recorrido ascendente es que bajan de las minas a Sagunto y genera un poco de confusión. Hacer un estudio muy detallado de las rampas. O sea, las rampas las van a concentrar en el puerto del Escandón. En el puerto del Escandón tendrán una rampa máxima de 20 milésimas. En el resto de la línea la plantean para que las rampas no superen las 5 milésimas. Y esto es con un objetivo, con el objetivo de tener una zona de puerto donde se concentre la doble tracción, donde se concentre todo el esfuerzo, y el resto del recorrido que sea o bajada o subidas muy suaves y pueda circular con una sola locomotora. Por contra, las pendientes, o sea, las bajadas, llegan hasta los 21,5 milésimas, pero tienen una ventaja, y es que ellos transportan el mineral de las minas al puerto. Con lo cual, los trenes que vayan a coger estas pendientes en sentido contrario, en el sentido ascendente, son trenes que irán vacíos, que no van a tener problema de sobrecarga. Y por último deciden que el radio mínimo de curvas sea de 200 metros. Esto es muy grande para lo que estaba acostumbrado en la vía métrica, hasta el punto de que algunas líneas de vía ancha en España, creo recordar que Puigcerdá, ¿no? Y no sé si en un principio las líneas de Almería
tenían curvas de 200 metros. El resto de la vía ancha española, el mínimo era 300, pero creo que en algún lugar las vías llegan a tener. Con lo cual, el inspector de ferrocarriles que analiza todo esto comenta que la única condición que tiene este ferrocarril para denominarlo económico era que el ancho de vía era de 1 metro. El resto de las condiciones el resto de las características eran propias de un ferrocarril principal. Este ferrocarril se constituye como Ferrocarril Económico de Ojos Negros Sagunto. En ningún momento existe el ferrocarril de Sierra Menera, con ese nombre, como esa compañía. O sea que existe la compañía minera de Sierra Menera, que es la propietaria. El ferrocarril no es una compañía, no tiene una entidad propia, es, digamos, una sección de una compañía minera. Se le exige, como era ferrocarril económico, no ferrocarril minero, se le exige que tenga unas tarifas al público. De modo que una persona podía ir y pedir un transporte, pero estas tarifas solo se autoriza por el hecho de tener la central de Aragón al lado y para no ser competencia, solo se autoriza que transporte minerales. Y las únicas mercancías diferentes de los minerales que puede transportar, o los únicos pasajeros que puede transportar, son a su propio personal. Y bueno, voy a ir describiendo lo que es el trazado. Evidentemente, el comienzo está en las minas. Esto que veis aquí es el esquema de vías de Ojos Negros. El esquema de vías cambió bastante, sobre todo en lo que es la zona de los cocherones y la placa giratoria. Con el tiempo después se construyó un triángulo. Cuando pasó a ser vía ancha se volvió a modificar, pero siguieron usándose los mismos cocherones. Y aquí a la parte izquierda de la imagen, ahí hay 2 salidas distintas a las minas. A partir de aquí, los trenes que circulaban a las minas ya no se consideran que es el propio ferrocarril, sino que es trazado minero, son locomotoras de maniobras, con cortes de vagones muy pequeños que iban hasta los cargaderos y, digamos, estos cortes pequeños se iban agrupando en la estación donde se formaban los trenes. Las locomotoras de línea, las locomotoras principales, nunca pasaban de esta estación. Esta está considerada la segunda estación en importancia. Otro punto destacado es el puerto del Escandón. El puerto del Escandón, bueno, todos lo conocéis, al lado de Teruel. Tiene el punto bajo en Teruel y el punto alto en el propio puerto. Y tiene 2 estaciones principales, una abajo y una arriba, porque en este puerto es donde se organizan las dobles tracciones. Dependiendo de la época y de la cantidad de mineral, o bien reforzaba con doble tracción los trenes, o bien los partían y los subían en 2 partes y en la estación superior los volvían a enlazar. Las estaciones extremas son Teruel Los Baños, es el esquema que aquí pone simplemente Teruel, y el puerto. En el puerto había una placa giratoria, pero no tenía cocherones, y en Teruel Los Baños había cocherones o talleres de pequeña reparación, pero no tenía puente giratorio. Una circunstancia que se da también es que en el puerto del Escandón hay mucha escasez de agua. Por contra, en Teruel Los Baños, ya su nombre indica que el agua era más que abundante. Con lo cual hay un transporte de agua para surtir las aguadas del puerto del Escandón. Y bueno, en medio del puerto hay una estación pequeñita que es Valdecebro, que es una aldea de Teruel, que simplemente permite los cruces de los trenes. Hay que tener en cuenta que esta es la zona de más tráfico de la línea, porque lo que era un tren en el resto del recorrido aquí se ha desdoblado en 2. Y además tenemos la bajada de las locomotoras de refuerzo que han estado dando dobles tracciones. Esto hace que desde un primer momento se plantee construirlo en vía doble. Y al final no se construye en vía doble, pero sí que todas las obras de fábrica se hacen, tanto túneles como puentes, como algunas trincheras,
se construyen con doble anchura para con facilidad ponerlo desdoblado. Bueno, aquí he ido poniendo fotos que he ido encontrando por internet o algunas mías, ¿no? Aquí se puede ver claramente que el túnel es un túnel bien ancho, es un túnel pensado para la vía doble. Esto es sobre 2005 o así, pasé por ahí, que estaba como camino rural y podías circular con el coche tranquilamente. Ahora está como vía verde, ya no. Además está acotado con vallas a los lados. Y de hecho algunos de estos puentes, que estuve hace poco por la zona, en las trincheras hay como mucha malla metálica porque se ve que hay desprendimientos. La otra imagen, la del perrito, es eso, Teruel Los Baños, y allí detrás se ve lo que es una de las balsas. Son unas balsas muy grandes, que yo creo que son las más grandes que hay en toda la línea. Y este creo que es, no estoy seguro, pero yo esto creo que es el paso a nivel que había en lo alto del puerto justo antes de llegar a la estación, con lo cual esto debe ser la carretera nacional Sagunto-Burgos. En internet, ya sabéis, encuentra uno muchas fotos, pero normalmente o no te dicen de dónde son, o a veces incluso si indagas te das cuenta de que no son de donde dicen ser. Bueno, esta foto la he puesto simplemente porque me gusta la foto. Es al principio de la subida. Esto es el río Alfambra, está por aquí abajo. Teruel Los Baños está enfrente, vamos, seguramente el fotógrafo está en la zona de Teruel Los Baños. Y lo que vemos es un tren subiendo con doble tracción. La parte delantera tenemos una Mallet y la parte trasera una Garratt. Y después el fotógrafo se esperó en el caminito para fotografiar detalladamente tanto una como la otra. Y además una cosa curiosa que la he visto en muchísimas fotos es que la locomotora que va en cola dando doble tracción lleva un furgón. No sé qué tendrá que subir, pero no es normal que detrás de la locomotora de cola vaya un furgón. Pero bueno. ¿Ves? Sí. Esta tolva se ve cargada, ¿no? Sí, a ver, estos son trenes cargados. Pero esto va a Sagunto. Pero esto va a Sagunto, o sea, esto de las minas va a Teruel, que es bajada. Son los que van a Sagunto. Porque empieza la línea en Ojos Negros y las ascendentes se lo va a Sagunto. Aunque va cuesta abajo, pero es ascendente. De las minas a Teruel, el recorrido va bajando. Pero Teruel es Teruel Los Baños, que está a 4 kilómetros o así de la ciudad. Ya cuando construyeron la línea decidieron rodear por el norte para no tener que descender tanto. Porque Central de Aragón se fue a la orilla del Turia, sí, y eso hace que esté como 30 metros más bajo, que son 30 metros más que después has de recuperar. Y esos 30 metros supone que las rampas, en vez de ser de 19-20 milésimas, estés de las 21-22 milésimas. Y poner caparrates por medio. Y que a esos niveles ya se nota. Entonces, bueno, pero en Caparrates no. Claro, Caparrates es la estación que es. Caparrates sería el equivalente a Valdecebro en la otra línea, en la. Bueno, pues nada, varias fotos de lo que eran los cocherones de Teruel Los Baños y los cocherones actualmente, y la estación de Valdecebro, que bueno, no estaba arruinada del todo en aquel momento. Después hablaremos de la locomotora, pero aquí se ve una magnífica Garratt acompañada de una Mallet. La verdad es que las locomotoras que tuvo Sierra Menera fueron pues de lo mejor que había en aquel momento. La otra estación importante, evidentemente, es Sagunto. El plano de vías de Sagunto, pues como aquí se entremezcla Sagunto con la factoría siderúrgica del Mediterráneo, con lo de la factoría siderúrgica del Mediterráneo, es Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, sí, es el nombre original. Lo que pasa es que después de guerra pasa a ser Altos Hornos de Vizcaya, factoría de Sagunto. Después pasa a ser Altos Hornos del Mediterráneo, después pasa a ser Corporación Siderúrgica Integrada, Aceralia, ArcelorMittal. Pero bueno, en aquel momento la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo la fundan las mismas personas. Ramón de la Sota en un momento ve
que el precio del mineral que él vende a Inglaterra no sé en qué valor era, pero que si ese mineral él obtiene hierro, el precio es el doble que el que le ha costado a él el mineral y la producción. Pues, ¿qué hago? Construyo una planta siderúrgica y en vez de vender 10.000 toneladas de mineral, vendo, yo qué sé, 4.000 de hierro y saco el doble de dinero. Además, y después se da cuenta que si en vez de hierro es acero, aún más, y monta una acería. Y ya lo que le faltó es montar una factoría porque de locomotoras porque se da cuenta que si encima es maquinaria construida, el precio ya no se multiplica por 2, se multiplica por 20. Y además, en aquel momento, Italia no tenía un altos hornos, Francia los altos hornos los tenía en el norte, Grecia, por supuesto, nada, las colonias del norte de África, nada, con lo cual altos hornos del Mediterráneo, la compañía siderúrgica del Mediterráneo, fueron los primeros altos hornos que había en la orilla del mar Mediterráneo. Esto lo situaba en una posición de ventaja sobre ingleses y belgas y alemanes y franceses que tenían que traer el mineral pues desde el norte. El tío era muy listo. Tenía barcos, creo, ¿no? Sí, a ver, él tenía la naviera Aznar, o la naviera Sota y Aznar. Sí. Después de guerra pasó a ser naviera Aznar, pero antes era naviera Sota y Aznar. Tenía la compañía Euskalduna de construcción y reparación de barcos, que os sonará a todos, porque he fabricado muchas locomotoras, incluyendo sus propias garras, sus garras, claro. y las del Central de Aragón. Claro. Tenían minas en Inglaterra, propiedad suya, y el carbón que se quemaba tanto en los altos hornos como en las locomotoras era carbón inglés de buena calidad que lo traía en el viaje de regreso de sus barcos que habían ido a llevar el mineral. Es que lo tenía todo muy cuadrado. Bueno, estos son varias vistas de Sagunto. Esos dos edificios son... No, esto no es el descargadero. Esto es un acceso al alto horno. Va subiendo hasta que llega a la altura de volcar al alto horno. Y estos dos edificios son la estación de Sagunto en dos épocas distintas. En principio era una estación de una planta, como pueda ser la del puerto del Escandón o la de los Baños. Después le construyeron esa segunda planta y después la ampliaron hasta la tercera. Esa foto la hice yo pues en esa fecha, en 2006. Y yo creo que unos meses después la derribaron. Y al lado, el otro edificio que se ve delante era la escuela de aprendices, que está delante de la torre de la iglesia, y también la derribaron en los mismos días. Y esa foto de arriba es la del famoso catálogo de los años 50. Esto en realidad es un grabado. Es una que además tiene una segunda parte. Que se abre, sí. Esto es una foto aérea yo es que estoy intentando ver este edificio tuyo del plano, si no será ese. Es que aquí ha traído Juan Luis un plano. Uno de oficinas, pone ahí. Que yo creo que es este. Es el único que se le parece un poco. Que estuvimos, Ramón Solaz y algunos, estuvimos en las oficinas cuando estaba ya todo abierto y bueno, ya habían planos por el suelo y cogimos, bueno, pues lo que pudimos. A saqueo total. Y sin avisar, ¿eh? Saqueo, pero unos muebles preciosos con los planos, bueno, que yo estaba abandonado. Bueno, a lo largo de la línea hay muchas más estaciones, pero las estaciones son prácticamente todas con el mismo esquema o con muy poca variante. Aquí he puesto como ejemplo la de Gérica, y he puesto como ejemplo la de Gérica porque encontramos esta foto de Gérica que de otras estaciones no hemos encontrado, o si hemos visto a lo mejor no se veía el cartel de la estación y no sabíamos muy bien cuál era. Entonces, bueno, pues se ve lo característico de Gérica. La vivienda del jefe de estación, allí delante aquel muro que es una balsa, y lo otro que es la caseta de las bombas. La verdad es que con la resolución de imagen no se acaba de ver, pero sí que está ahí lo que es la grúa de la Guada, una tolva apartada, ¿no? Tienen dos vías para cruces y una pequeña vía apartadero por si hay algún vehículo averiado o alguna cosa de esas, dejarlo allí.
Prácticamente todas las estaciones son con este esquema, con un poco más largas, un poco más cortas en curva, en recta, pero de este esquema. El parque motor, ya hemos visto varias de las locomotoras, pero el parque motor desde un principio se basa en 14 locomotoras mastodonte compradas al North-British. Sí. Estas locomotoras, desde luego, son de muy buena calidad, son las primeras tipo mastodonte que circulan por España. Y yo creo que si las comparamos con las locomotoras que tenían las compañías ferroviarias españolas, incluyendo las de vía ancha, estas sacarían ventaja. Desde luego, si comparamos con lo que tenía Central de Aragón en aquel momento, la ventaja es tremenda. Central de Aragón, las mercancías las llevaba con las 130 Cuillet, que eran unas locomotoras con menos peso, con la parrilla más pequeña, con menos superficie de calefacción, con, pues no sé si el 60% del esfuerzo de tracción. O sea, con lo cual, claro, aquellas eran locomotoras compradas en torno al 1889. Claro. Estas locomotoras se recibieron en 1906, aunque la decisión de comprarlas y de construir la propia línea es de 1901, claro. En 1907 empieza el primer tren. Tenían la idea de en 1904 empezar a circular, pero tuvieron problemas con expropiaciones y tuvieron problemas con demandas de la propia Central de Aragón. O sea, Central de Aragón no le hacía ninguna gracia aquello. Aunque ellos tenían acciones también. Ramón de la Sota tenía acciones. Es que el Central de Aragón es una empresa belga que es filial de una matriz que es algo así, que es de una empresa financiera que se llama algo así como Sociedad para el Desarrollo y el Crecimiento de la Industria Nacional belga. Sí. Claro, Central de Aragón era una empresa de ferrocarril, pero la matriz era una empresa financiera que lo que quería era el desarrollo de la industria belga. Claro. Que llegaran aquí unos señores y empezaran a construir acero, era menos acero que vendían ellos. Claro. No les iban a poner las cosas fáciles. Y después Ramón de la Sota sabía que si el transporte se lo cedías a otra empresa y era en monopolio, la otra empresa te podía cambiar las tarifas cuando quisiera y dejarte ahogado. Claro. Bueno, volvamos a las locomotoras. Eran 240 y tenían nombre de mujer, creo, ¿eh? No. Cada locomotora. Tenían nombre de los cotos mineros. O sea, hay una que se llama Antonio, otra que se llama Carlota. Ah, es que por eso. Es que eso Yabata lo sabe. Sí. Que está aquí. ¿Verdad? Casual era una. Pero a mí me suena algún nombre de mujer. Es que, a ver, hubo una cosa que Juanita había una. Sí. Son los cotos. Son los cotos mineros, que a su vez les ponían nombre de mujer a la mayoría. Hay una cosa, y es que 2 de estas locomotoras fueron a parar a la Robla, no sé si fue durante guerra o después de guerra, y la primera de ellas fue Carlota. Y entonces en la Robla, a este tipo de locomotoras las llaman las Carlotas a todas. Porque la primera que llegó se llamaba Carlota. Bueno, y parece que también vino una Valencia o 2 también. Sí, después al Valencia Liria en guerra o durante la... Sí, no sé si en guerra o durante la República llegaron 2 y les cambiaron el nombre. Sí, no, sería en guerra. Porque a una la llamaron... ¿cómo se llama? Guernica y a la otra Durango. O sea, que si la llamaron Guernica es porque ya había sucedido el bombardeo. Exacto. O sea, la línea de Alicante también, dos más. También. Sí. Y luego, muy importante. Estas locomotoras tienen una característica y es que son 4 ejes motores, 240. pero el primer eje motor no tiene pestaña, es lo que llamaban rueda ciega, para que no abriera los carriles. Claro, si la rueda normal era así de ancha, pues la rueda ciega era así de ancha, para que aunque se saliera un poco, siguiera apoyando. Sí. Y tenía freno de aire comprimido. Sí, freno de aire comprimido. Es que eso lo tenía yo después cuando hablara de las tolvas. Vale. Bueno, además de esto pidieron 4 locomotoras Mallet en 2 series, también a North-British, y ya bastantes años después, en 1930,
deciden construir dos locomotoras Garratt. Las 500. Que son anteriores a las Garratt de Central de Aragón. O sea, mientras que las Mallet ellos iban un poco de, Central de Aragón ha comprado Mallet, pues yo Mallet. Pues con las Garratt ellos fueron por delante. Sí que Ferrocarriles Catalanes y no sé si Río Tinto ya habían tenido Garratt antes. Sí, Catalanes seguro, Río Tinto no sé exactamente. Sí. Y la cuestión es que las Euskalduna es que se las compran a sí mismos. Sí, es una compañía distinta, pero es del mismo propietario. Y además es curioso, creo que es 500 y 501. Sí, no, a ver... No es 501 y 502, que es lo habitual. Sí, las primeras las numeran del 1 al 14 y después dos más hasta el 16. Las Mallet creo que son la serie 300, 500, 1 500. Y 302 o algo así. 500. 400. Y 400. Sí, sí. Y las Garratt son las 500. Y las diésel pasan a ser las 1000. Exacto. Y entonces tienen toda una serie de locomotoras de maniobra, la mayoría de segunda mano, que son o la serie 100 o la serie 200. O algunas sin serie. Incluyendo el Rabachol, que creo que acabó allí y le cambiaron el nombre por Montiel. Sí. Tuvieron ellos ahí. Montiel. En Sagunto. Sí. Montiel. Sí, en Sagunto para maniobras compraron. Sí. Bueno, material remolcado, pues hay de todo. Principalmente 600 tolvas, de las que Carrilero nos va haciendo poquito a poco para nuestra maqueta. Exacto, que aquí hay una. Sí, señor. Preciosa. ¿Y por qué eran tan pequeñas? Es que creo que eran para 20 toneladas de peso. Es que eran muy pequeñitas. Es que Utrillas es el doble. Pero el mineral de hierro pesa mucho, entonces no necesitas gran volumen para llevar mucho peso. También eran muy grandes. 600 tolvas, si os fijáis la proporción de con garita sin garita, pues prácticamente, no la mitad, pero como el 40% tienen garita y por tanto freno. Y eso llama la atención porque todas tenían tubería de aire comprimido y las locomotoras tenían freno de aire comprimido. Y no sé por qué encargó. Freno de aire comprimido 60 y tantos años antes de que Renfe pusiera el aire comprimido como sistema de freno. Es que el Central también lo tuvo. Sí, también. Y lo tuvieron que quitar después cuando se unificó. Renfe y Arco y Gandía, que lo desmontó enseguida. No sé por qué. Allí está el Alicante. Sí. Mírala. Sí. Bueno, es que también reutilizaron algunas, Tenían un coche gerencia, un coche pagador, furgones, plataformas, una serie de... Y, bueno, vagonetas de minas. Vagonetas de minas es una de las... Uno de los planos que llevas tú, ese plano sería el que está tirando la mula. Sí. Y después hay otra vagoneta de minas, que es la que tiene cuatro ejes y bascula de lado. Sí. Esas son las pequeñitas de carga de la primaria. Y esta locomotora que se ve allí hay una cosa muy curiosa en esa foto. Primero, la tolva, que tiene un recrecido extraño, un recrecido a lo ancho. Sí, señor. Esas tolvas no se han visto nunca en línea. Esas tolvas debían de estar dando servicio en la siderúrgica. Claro. A lo mejor para carbón, o para escorias, o para algo. Sí. Claro. Y fíjate cómo está al lado de línea electrificada. Igual eran 3 hilos, ahí, Es que la siderúrgica sí que electrificó. Claro. Y después, como era de la misma compañía, allí no había parcelación ni nada. La línea iba por aquí, había que hacer una obra, se hacía, la pagaba este o la pagaba el otro, porque como todo era del mismo amo, claro, cuando con el tiempo la siderúrgica acabó en Altos Hornos de Vizcaya, la competencia de toda la vida, y Franco salada a la competencia, prácticamente. Y la minera, que no es otra compañía, empiezan a haber problemas de intromisión en terrenos que no eran propios. ¿El eléctrico no era el técnico de Sagunto? Sí, pero también había en algunas líneas ahí dentro. Sí, dentro había con tanquetas en vía métrica también. Y tanquetas con baterías, porque dentro de las naves... Es un modelo extraordinario, no ha quedado ninguna. Dentro de las naves no había toma eléctrica, porque estaban las grúas. Que tenían un momento que pasaban con pantógrafo bajo. Y bueno, la locomotora es la Alcoy, que es del Alcoy. De las dos. Que la revinieron aquí. Es del Alcoy Gandía, sí. Que no era de Sierra Menera, era de la compañía siderúrgica. Pero que allí circulaban, porque además hay un tráfico, aparte del tráfico de mineral, de hierro, hay un tráfico de calizas que se emplean para el alto horno para neutralizar la acidez de los minerales de hierro, y hay un tráfico de piedras para la escollera. Y además hay un tráfico de carbón en sentido
hacia arriba, Sí, hacia sí. la mina, Sí. claro, para todo el consumo de carbón que tienen tanto Claro. la maquinaria de la mina como en el carbón. Claro, es que ellos tenían al lado del Castillo Entonces, Segundo unas canteras que habían comprado en para principio, hacerse esta locomotora no tenía por qué recorrer la línea de Sierra Menera, solo estar en el puerto, pero nada impide pensar que haya subido alguna de las canteras que había Exacto. en Gilet o en Sí, Altura o hasta Navajas. Y Había es, dos canteros, ¿no? sí, en Causas también, ahí A mismo, ver. al lado del castillo, tenían para además, hacerse. esa locomotora, o sea, pasaron dos locomotoras del Alcoy Gandía a la siderúrgica. Una era la Alcoy y se siguió llamando Alcoy, y la otra no sé si era Beniarrés o Beniarjó. Alicante. No, pero espera, se le cambió el nombre por Alicante, porque era un pueblo que no lo conocía Sí. ni Dios, y Sí. como eso no sonaba bien, le pusieron Alicante. Sí. En cambio, Alcoy, como sí que tenía nombre y era ya conocido, pues esa la dejaron como Alicante. Esa la dejaron, Alcoy se quedó como Alcoy. Solo que se hubiera guardado. Beniarjó, dijeron, esto no lo conoce nadie, Alicante. Todo lo Y que le quitaron la placa y le Sí, pusieron sí. otra. Si se hubiera guardado lo de Sagunto, había una variedad increíble. Mira, aquí se ve en esta locomotora, que no sé por qué va marcha atrás, porque esto debe ser la zona de So de Ferrer, ¿eh? Sí. Claro, para encajarlas he tenido que pisar parte de la imagen. Pero ahí se ve que lleva, en primer lugar, Es verdad. una tolva transformada en cisterna y después tres con calizas. Y a continuación ya son mineral de hierro. Y al final un furgón o un coche, no se llega a ver si es un furgón, si es un vagón, si es un coche. Después Increíble. Y el quitanieves que llevas impresionante, ¿eh? Y la otra foto que hay aquí, claro, se ve bastante mal, pero se ve que en primer lugar lo que hay es una cisterna. Eso es ascendiendo el puerto del Escandón, es un tren cortito y con doble tracción, o sea, no hay duda de que es el puerto del Escandón. Y lleva una cisterna que será agua que han cargado en los baños para el cubato del puerto. Normalmente el tráfico era... mira, aquí hablo del servicio. ¿Ves? Aquí se ve también. Creo que es el viaducto de la portada, ese que le falta un bocado. El de la primera imagen, creo que es este. El tren es cortito, han dividido la mitad y le han puesto dos locomotoras para ascender. Y el servicio normalmente era los trenes de mineral salían de las minas, llegaban a Teruel los Baños, les daban el refuerzo o división o lo que fuera y la subían a Teruel, al puerto del Escandón. En el puerto del Escandón giraban la locomotora, por eso había una placa giratoria, y se quedaba esperando. Y el otro tren vacío venía desde Sagunto y llegaba al puerto del Escandón. Y allí hacían cambio de locomotoras. La que había venido de las minas cogía el tren vacío y volvía a las minas. Y ese maquinista dormía en su casa. Y la que había venido de Sagunto, giraban también, cogía el tren cargado y volvía a Sagunto. Y así, digamos, los maquinistas regresaban siempre al punto de partida. Y había servicio 7 días a la semana, ¿eh? A ver, o sea, como la línea había que rentabilizarlo. Claro. Como la línea era suya, si tenían mucho mineral, hacían los gráficos de las mallas. Las mallas permitían una cantidad enorme de transporte. Claro. Podían subir todo lo que quisieran. Claro. Y bueno, se limitaban a circular de día, pero... Claro. Creo que era en total, llegaba a 4 horas 50. Y ahí venía... casi 5 horas, creo que era. No, pero casi 5 horas sería el recorrido. Si lo hicieras todo, ¿eh? No. Eran como 8 horas, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto 4 horas 50... Pero 4 horas 50 a lo mejor era del puerto del Escandón a Sagunto. Pues sí. Creo no pasaba de 30. Puede ser. Bueno, ahí lo que he estado comentando, transportaban mineral de hierro, pero también piedras pascollera, calizas, carbón, el agua para el puerto del Escandón y los materiales que ellos necesitaran. Y una vez al mes el coche pagador para ir pagando a las casillas. Yo no sé si en aquella época se pagaba una vez al mes o a final de semana. No lo sé. Yo tampoco lo sabía. ¿No? Yo recuerdo que cuando yo era crío, mi padre, la nómina las cobraban los viernes o los sábados, porque entonces trabajaba sábado. Es posible.
La famosa locomotora. Esta locomotora, si habéis estado en las minas, en el poblado. La visto. Menos mal que la repintan. Y ahí lo que se ve es un... Ahora le han puesto una tolva detrás. Sí. Esta foto, claro, ya tiene tiempo, pero... Y ahí lo que se ve es uno de los túneles en una... Esto es la zona de Estivella. Túnel precioso. Que bueno, como es de roca, pues directamente han excavado en la roca, no le han hecho ningún tipo de... Y canteras. Estas son las canteras de navajas. Que aquí supongo que lo que sacaban era calizas para el alto horno. Además, estas canteras están justo encima del túnel del Central de Aragón. Sí. Y hay unas vistas sobre el pantano buenas. Y bueno, ya el punto destacado de... El plano. El punto destacado de la línea donde todo el mundo va a hacer fotos y todo es el viaducto de Alventosa, ¿no? Hombre, todo el mundo va a hacer fotos hasta el punto de que este año la Vuelta Ciclista pasó por Alventosa y lo cogieron como imagen como imagen, digamos, representativa de la etapa, ¿no? El ciclista dando la curva, tumbando en la carretera delante y al fondo posiblemente el mayor viaducto de vía estrecha de España, seguro. Pues, hombre, no los tengo contados, pero posiblemente. Grande es. Y luego, si ponemos mesas, sacaremos el plano porque tiene por lo menos vale. no sé cuántos metros, lo hemos intentado sacar antes. Está a escala real. Casi es Sí, ya casi está a escala real. Está más grande que si lo haces en H0. Nada, estos son unas fotos de las minas de hace ya 2006. Estuve por allí dando vueltas. La verdad es que el paisaje era bonito, es un sitio bonito. ¿Las minas eran a cielo abierto? Sí, eran a cielo abierto. Sí, o sea, como la del Río Tinto ahora. Sí, las minas desde el primer momento eran a cielo abierto. Lo que tenían era un túnel porque había un grupo de minas al otro lado de la montaña, en Setiles, que es de Guadalajara, que también eran a cielo abierto, pero en vez de subir y bajar la sierra hicieron un túnel para pasar el mineral. Pero no era excavación minera, era túnel de paso. Y lo que no acabo de entender yo que son las Cs, esas raras que había ahí en medio. Extraterrestres o algún iluminado que quiere que vengan, ¿no? Porque eso casi es más... Lo del helicóptero, ¿no? Parece un helipuerto, parece, sí. Ahí se ve, por ejemplo, las ruinas de uno de los cargaderos, ese creo que era el de Montiel. Y aquel otro, el de arriba, es el cargadero moderno, o sea, el edificio son las cribas y apenas se ve dónde están las tolvas. Esa tolva no sé si eran para 1000 toneladas. Esa se construyó todavía con transporte en Sierra Menera, con transporte del ferrocarril propio. Lo que pasa es que prácticamente se utilizó ya con el transporte por Renfe. En ese momento, la estación cuando pasó a Renfe, la estación de las minas simplemente quedó como un lugar donde almacenar la 1900 por la noche. Pero los trenes llegaban hasta este punto. Allí había 2 o 3 vías paralelas y entonces, claro, como lo tenían todo cargado en una tolva, la carga era muy rápida. Mientras que con los cargaderos anteriores tenían las tolvas allí, pero tenían la criba y la criba solo funcionaba cuando la vagoneta tiraba por la mula o después el camión llegaba allí a volcar. Entonces lo que es cargar era mucho más lento. Aquí no, aquí tenían todo el mineral puesto arriba. 1000 toneladas, pues dime tú 1000 toneladas si no... Si no llenaba el ramal que hicieron. Sí. Y bueno, vosotros las maquetas ya las habéis visto, porque está la maqueta de Carrilero y compañía. No sé dónde es, porque la foto las he ido mezclando. O sea, igual habrá fotos de Gandía, alguna foto de Benaguacil, otra foto de Alboraya, o sea, están un poco de la misma maqueta, pero de distintos sitios. Esta puede que sea de cuando se hizo el CIM en Gandía. Pero es que además lo que has citado lo que has citado de cuando la topografía... Lo digo por la pared. Cuando la topografía de la vía estrecha, que es ligeramente posterior, se mejoró bastante, porque yo tengo algunos escritos que lo ponían
Hay un estudio en 1917 de las curvas circulares de un tal Fermín Gil Ballester, que dicen que era el mejor diseño que se había hecho por ejemplo, en trazado ferroviario. En el puerto de Escandón, como buscan una estación separada, es que por otra parte, como ellos no pueden transportar pasajeros, ya buscan las estaciones que estén bastante alejadas de las ciudades para que igual les da. Y eso hace que las construyan en unas posiciones más favorables respecto a la altitud. Y eso hace que en el puerto del Escandón tengan a lo mejor 2 milésimas menos que Central de Aragón. Y después, por ejemplo, en Alventosa tienes el trazado, bajas, haces el puente y vuelves a subir. Y al lado tienes la bajada, el puente y vuelve a subir, pero del ferrocarril métrico y del ferrocarril de vía ancha. El ferrocarril métrico hace 3 o 4 curvas y sube con 5 milésimas. El ferrocarril de vía ancha hace solo una curva, o una curva y una contracurva, y sube con 15 milésimas. Eso, claro, evidentemente cuando el tren bajaba cargado por una o por la otra vía, el que iba por la vía métrica tenía mucha más ventaja, porque tenía la tercera parte de rampa, aunque fuera más larga. Sí, sí. A ver, pues nada, esto. Esta es la parte claro, esta es una maqueta que es tanto Central de Aragón como Sierra Menera. Y en estas fotos prácticamente todo es Central de Aragón, es la vía ancha. Claro. Aquí sí que se ve. Pero es muy bonito que se vea la didáctica de los dos. Esto corresponde a lo que es la estación de Masadas Blancas. Y aquí sí que se ve la línea de Renfe o de Central de Aragón, que es todavía el final de la estación, y por allí la vía métrica. Y un poquito más allá lo que es la carretera nacional. Y bueno, aquello era una maqueta que como al final en las exposiciones hay que montar muy retorcido para que te quepa, pues se ve al fondo, pero... Bueno, y nos ha fallado Carrilero, que Carrilero está de viaje, sí, que tiene las maravillas de todo el material que ha hecho, incluso las garras, ¿no? Las garras... sí, hizo una garra de resina para la vía métrica DN, sí, que es miniclub, ¿no? Claro. Sí. No sé, un Marklin no sé cuántos minutos. Sí. Y bueno, esto es ya H0 métrica. Estos son los módulos unos módulos que hicimos de la subida del puerto del Escandón. Esta no lo habréis visto, porque yo creo que esto solo se ha expuesto en Expomo del tren del pasado año. 2022. Sí. Este módulo lo hice yo bastante tarde y no... ¿Ya estaba la Herschel? Sí, la Herschel es hecha por Carrilero. Y todas las tolvas también son hechas por Carrilero. Claro. Había dos, la tuya y la mía. Bueno, pero ha hecho creo que 6 o 7, ha hecho hasta de los franceses. Sí, así también. Sí. Bueno, y las ha hecho en color FGV y en color, claro, como lo va por toda España. FGV, en color FB y en color... FB rojo plata, FB azul clásico, FB amarillo con no sé qué. Sí. Es que esas tolvas han dado mucho juego en vías y obras en toda España, y siguen dando. Nada más imágenes del mismo tramo. Sí, aprovechando con la Rolls, la 1300. Para lucir unos Lacalles. Sí, el famoso tractor, claro. Y nada, esto es el color antiguo, ¿verdad? Y ya este es el color el primer color de la Herschel, ¿no? Este es el color en Sierra Menera. Que fue el verde oscuro, sí. Luego lo pintaron azul en CB. Y lamentablemente está todo ya fuera de España. Y esto es un montaje... Qué bonito. En el real y no real. Tenemos la maqueta que hicimos, pero se sustituyó la gente que estaba por allí rotoreando con la borramos con una foto y pusimos una imagen de fondo de las montañas, ¿no? Para que pareciera más real. Y arriba es la foto que he puesto antes, sea para que porque claro, este era el punto, digamos, de ya que tenemos esta imagen, vamos a hacer esta estación y vamos a tratar de reproducirla que se parezca lo más posible.
Y además le han puesto un par de guardias civiles por lo suyo. Pero aquí no sé, aquí no vigilarían mucho. Sí. Y bueno, y ves la estación de Gérica, las dos Henschel, una más limpia y la otra menos limpia. Sí. La primera, la que está bien muerta es la primera. Sí, sí. Que además fue de esta línea uno de los primeros libros de Aranguren. Sí. El famoso libro que tiene alguna historieta, libro. porque hay algún error con el famoso automotor que antes lo has puesto ahí. Sí, un automotor estampado. Él se confundía porque sabe que uno se lo dieron de vía ancha y se confundía con el Central de Aragón. Sí. Pero bueno, se sabe que hay algún automotor que ha rodado también y esto, en vía métrica. Bueno, este es otro tramo. Con un man muy bonito. Claro, esto es las proximidades de Gérica. Tienes la línea de Central de Aragón o de Renfe, hombre, claro. Con un man, y la línea de Sierra Menera. Hombre. Claro, cuando rodaron los manes, la otra ya no existía. Claro. Pero bueno. Sí, eso es una licencia. Eso es una licencia. Y por allí se ve la caseta de paso a nivel, porque allí está el cruce de la carretera que entraba a Gérica, porque en la actualidad la carretera se desvió sobre lo que es el trazado de la vía. Y lo que hay también ahí es un búnker, porque ahí durante la guerra civil hubo bastante lío, hubo una serie de fortificaciones. O sea, en guerra, ¿este tren fue igual que en la vía ancha, que tuvo bastante actividad? No. ¿O enseguida le cortaron a Ventosa le cortaron. Y no, porque ya no iba, estuvo los 5 años que estuvo Altos Hornos parado. Y luego estuvo hicieron como solamente 5 años, municiones. desde el 32 o algo así, creo que 31, estuvo 36, parada creo. La notificación levantaron las vías. Sí, y después para construir fortificaciones arrancaban las vías. Y después cuando... ¿Y dónde sacaban el mineral para trabajar en siderurgia durante la guerra? Chatarra. Tampoco trabajaban tanto en siderurgia, trabajaban directamente en blindajes y balas y bombas. Blindajes, sí. Supongo que con las reservas que tenían. Y después, cuando se acabó la guerra, bueno, primero, Ramón de la Sota era simpatizante del PNV y lo acusaron de haber quemado una bandera española en el siglo XIX, pero lo condenaron 40 años después. Él dice que no la había quemado, que... Dicen que si murió de disgustos en guerra. Él dicen que él no estaba en ese acto, que él se había quedado... Sí. Comida no sé qué, misa no sé qué, estas cosas muy del PNV. El primo sí que parece ser que tuvo apoyo con el aparato, el Aznar. Primo se hizo más de franquista y claro. fue el que acabó quedándose con la empresa. Claro. Y hubo una visita, eso está documentado, en el 62 Franco visita Sagunto y algún ministro le dice, esto es una obra de la Sota, y le dijo Franco, ¡cállese! Sí. Claro, porque el franquismo había cogido la siderurgia. Entonces, a ver, ¿qué te iba a decir de la Sota? Bueno, que claro, como eso era de la Sota, pues esto es de un rojo y entonces se ve que hasta incluso el saquear la línea estaba bien visto. ¿No? Necesito no sé qué, voy con la sierra, corto un cacho de raíl y me lo llevo a mi casa para hacer un... Sí. Y cuando tuvieron que reconstruir la línea de Central de Aragón, que también había tenido... Necesitamos 200 metros de vía. Se lo quitaban del otro. Pues mira, si aquí al lado pasa a 50 metros pasa otra vía al lado, pues se iban allí, destornillaban aquella, la traían aquí y montaban. Y claro, la reconstrucción de la vía del Sierra Menera costó como 4 años, mientras que la del Central de Aragón la construyeron en unos meses, pero porque eso, arramblaron con el material que tenían al lado. Sí, pero sin embargo... Recordar que lo primero que hacen en la guerra es cargarse el central, que por eso se ven todas las fotos que está reconstruido. Lo primero que hacen cuando comienza la guerra, que fue cuando se estuvieron pegando en la zona del Tegol, fue cargarse el... No, el central trabajó mucho, no. La Ventosa fue el primero que voló. Sí, pero el central trabajó mucho en guerra, lo reconstruirían enseguida o algo. O sea, ahí construyeron varios trenes blindados que estuvieron funcionando por el central de arriba para abajo. Y al lado mismo, en los túneles que hay en Mora, era donde se refugiaba cuando venía la aviación, se metía el tren blindado dentro del...
Sí, sí. De todas maneras, está clarísimo que el puerto de Sagunto hoy en día no existiría, sería una playa. No. Si de buenas a primeras se hubiera contratado el transporte por el Central de Aragón, que el Central de Aragón no tenía capacidad para o sea, hubiera tenido que comprar ellos un lote de no sé cuántas locomotoras para poder asumir ese transporte. Central de Aragón hubiera transportado al puerto de Valencia. Claro. Con lo cual todavía eran más kilómetros. Claro. Si Central de Aragón transportaba al puerto de Valencia, no se hubiera construido puerto de Sagunto. Pero es que en el puerto de Valencia tampoco había espacio como para desarrollar una planta siderúrgica. Con lo cual, al final hubiera sido una línea de exportación minera que hubiera durado no sabemos cuántos años, dependiendo de las tarifas y de lo que los hubieran apretado, pero desde luego el desarrollo de Puerto de Sagunto y el desarrollo industrial actual, en el fondo, arrastra del antiguo. O sea, el que ahora vayan a montar una factoría de Volkswagen es porque ahí hay una tradición industrial. Y los restos de todas las extensiones de la cuarta planta que no se ocuparon. Si eso no hubiera llegado a industrializarse en aquel momento, pues igual Sagunto sería una ciudad turística y agrícola, o sea, muy distinto a lo que es ahora. Seguro.